Y quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice la Biblia: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Diga conmigo: el evangelio del reino. ¿Qué es lo que estaba predicando Jesús? ¿Qué es lo que estaba predicando Jesús? El evangelio del reino. Por todo lado, dice, estaba recorriendo, predicando el evangelio del reino. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, este era el mensaje de Jesús, escuche: arrepentíos porque el reino, diga conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y vaya a Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, desde haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? Hablándoles acerca del reino de Dios. Escúcheme, porque la predicación de Jesús fue el reino. Lo que Él vino a hablar del reino de los cielos. Y ahora, el reino de los cielos hay que entenderlo de la manera correcta, porque hoy en día, cuando usted prende la televisión, eso se escucha unas barbaridades hablando del reino de Dios. Hay una doctrina que se llama el dominionismo o el reino ahora, que es un atropello contra las escrituras. Y lo que ello quiere establecer es de que, hermano, el reino es el mandato mío, lo que yo declare, lo que yo diga, hágase mi voluntad y cierto, y venga mi reino. La doctrina del dominionismo es el hombre tratando de establecer el reino a través de dominar en el gobierno, de tomar las entidades, las instituciones, y habla de gobernar, el hombre gobernando y dominando. Pero escúcheme, el reino de Dios escuche lo que le voy a decir, el reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios es el gobierno de Jesús en el corazón del hombre. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Jesús en la vida del hombre. Cuando Jesús viene y se convierte en el Señor y en el Rey de tu vida, el que te dirige, el que te gobierna, en el que te manda, entonces el reino de Dios ha venido a tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Escúcheme. El Señor Jesucristo estuvo hablando acerca del reino de los cielos. Y en lo que el Señor Jesús nos habló, para dar a entender su reino, Él hizo uso de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son ejemplos o comparaciones humanas que se utilizan para explicar verdades espirituales. Como el Señor Jesús es el Rey, porque de hecho el reino de Dios es el mismo. Jesús dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Era Él. Cuando Jesús vino a explicar al hombre el reino de Dios, es muy difícil que nosotros podamos entender ese reino,
Por eso Él vino a explicárnoslo con ejemplos y parábolas muy sencillas para meternos ese reino en la cabeza y nosotros pudiéramos más o menos hacernos una idea de lo que Él está predicando, de lo que Él quiere que entendamos acerca del reino de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas parábolas donde el Señor Jesús nos muestra algunas verdades muy importantes sobre el reino de Dios. Y la primera parábola tiene que ver, las primeras dos parábolas que vamos a hablar tienen que ver con nuestra identidad en el reino. Diga conmigo, nuestra identidad en el reino. ¿Qué es identidad? Según el diccionario, identidad son los rasgos y características que diferencian a un individuo del resto, lo que te diferencia de otra persona. Y el Señor Jesús dice lo siguiente, y vamos a empezar con la parábola del trigo y la cizaña. Vamos allí. Mateo capítulo 13, versículo 24. Ojo con esto, escuche. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos. Diga conmigo, el reino. Otra vez, el reino de los cielos. Escuche, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Qué fue lo que sembró? Cizaña. ¿Quién la sembró? El enemigo. Y dice que vino y la sembró y entre el trigo y se fue. Quiero hacer un paréntesis ahí para explicar lo que es la cizaña. Se describe la cizaña como una planta, una hierba venenosa, escuche esto, que se asemeja mucho al trigo. Otra definición: planta gramínea dañina que crece espontáneamente entre los sembrados. Se considera una maleza. En sus primeras etapas de crecimiento es prácticamente indistinguible de la planta alimenticia. O sea, hermano, eso es igual. El trigo y la cizaña son iguales por donde usted lo vea. Usted no puede distinguir cuál es cuál en su etapa de crecimiento. La similaridad entre estas dos plantas es tan grande que la cizaña suele denominarse trigo falso. ¿Qué es la cizaña? Trigo falso. Es un trigo, pero falso. Algunos incluso opinan que la cizaña es una degeneración del trigo. Así que escuche muy bien la parábola, porque esto nos está hablando del reino de Dios. Dice: un hombre vino y sembró trigo, y después vino un enemigo y sembró cizaña y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña en el campo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y escuche lo sorprendente de la respuesta. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña ustedes arranquen también con ella al trigo. ¿Por qué? Porque son iguales, parecidos. Déjenlo que crezca junticos ahí en el mismo campo. Escuche lo que le voy a decir. Durante el proceso de crecimiento es imposible separar la cizaña del trigo. Dice: las raíces de las dos plantas están entretejidas, de modo que arrancar la cizaña daña también el trigo, porque sus raíces están así mezcladas. ¿Qué
¿Qué dice el Señor en la parábola? Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Escuche, porque lo que nos dice la parábola es que será solo en el momento de la cosecha que se podrá distinguir entre la cizaña y el trigo, en el momento de la cosecha. Mateo 13:36, escuche, porque aquí está la explicación que dio Jesús con respecto a ello. Respondiendo, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos son hijos del reino? Por ahí hay más de una cizaña que dijo amén. La buena semilla son los hijos del reino. Y escuche, dice la Biblia, Jesús dijo: y la cizaña son los hijos del malo. ¿Hijos de quién? Ahí están, revuelticos con los hijos del reino. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Eso, hermano, está todo explicadito ahí, no necesita nadie explicar allí nada. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, escuche, recogerán de su reino la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Ahí lo explica: a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Escúcheme, amado, porque lo que dice la palabra es que en medio del sembrado, en medio de la sociedad del mundo y en medio de la iglesia, encontramos dos tipos de personas. Hay gente que está en la iglesia, que son hijos de Dios y que son hijos del reino. Pero hay gente que está en la iglesia que son cizaña. No toda la persona que viene a una iglesia, hermano, realmente ha tenido un encuentro con Jesús y es hijo de Dios. En la iglesia hay de todo. Y usted sabe en su corazón si usted es hijo del reino o si usted es cizaña. ¿Sí o no? La Biblia dice que la cizaña tiene una característica. Son gente que está dentro de las iglesias que sirven de tropiezo. ¿Cómo así que sirven de tropiezo? Que hacen que otros caigan, que hacen que otra gente no venga a la iglesia porque dan un mal testimonio. Mucha gente no viene a las iglesias no porque no quieran de Dios, sino porque han visto unos testimonios tan perversos. Y ellos dicen: no, si así son los cristianos, yo mejor me quedo en la casa. ¿Sí o no? Lo que ignora la gente de allá afuera es que cuando ven esos testimonios en séptimo día y ven un pastor con los calzoncillos abajo ahí con 3 mujeres en la oficina, cuando ven pastores estafadores, líderes cometiendo cosas terribles,
La gente dice, ve a los cristianos. Y el Señor, ¿qué dice? No lo son, son cizaña. Ellos no entienden que el enemigo está haciendo una obra poderosa en medio del reino, en medio de la iglesia. Y es levantando su publicidad de maldad para desacreditar la iglesia, para que la gente no crea en los pastores, en los siervos, en la iglesia, para que la gente deseche el cristianismo y deseche y ponga en duda y cuestione la palabra de Dios. No por causa del trigo, sino por causa de la cizaña. ¿Qué dice el Señor acerca de la cizaña? Porque llega un momento cuando es cuestionado el dueño del sembrado y le dicen: Señor, en tu campo hay cizaña, la cortamos. Visitaba a una hermana y me decía: no, yo sí no sirvo de pastora, pastor, porque yo sí al que viera por ahí dando mal testimonio lo confrontaba y lo iba echando de la iglesia. Ay, gloria a Jesús. Y lo que dice el Señor es: déjelos ahí. ¿Está entendiendo? Déjelos ahí. Ay, ¿usted cree que el Señor ignora que aquí hay un poco de cizaña? No, el Señor lo sabe. Aquí y en toda iglesia, hermano, no se sienta ofendido. Ahora, si usted es cizañoso, si usted tiene la cizaña, pues hermano, en toda parte, en toda iglesia donde usted vaya, va a encontrar trigo y va a encontrar cizaña, porque eso lo ha regado el enemigo por todo lado. ¿Está entendiendo, amado? Donde vaya, usted viene a la iglesia y los primeros días: ¡ay, qué maravilla! ¡Qué unción! Tan lindo esa iglesia, todos los hermanitos tan amables. Sí, porque no nos conoce. Quédese unos días y se va a empezar a dar cuenta por ahí que se empieza a chuzar usted por ahí. Pero no se espante, mijo. Eso es cizaña. Así que cuando usted venga aquí a la iglesia y levante las manos para orar, échele ojo también al bolso. Porque por ahí no falta la cizaña. Ay, ay, ay. Hay gente que se mete en las iglesias para tropezar. Mujercitas que vienen a menear aquí el pompis ahí. Y está el hermano ahí bregándose a concentrar en la alabanza y la hermana por así. ¡Ojo! Sí, ríase, pero esto es serio. Ojo, porque dice la Biblia: ay de los tropiezos, porque son necesarios que vengan los tropiezos, pero ay del que hace tropezar a uno de mis hijos del reino. ¿Está entendiendo, amado? Usted ha visto malos testimonios, se ha decepcionado de la iglesia. Yo también. Pero siga adelante, hermano, no se desanime. No se desanime, porque parece que fuera trigo, pero no lo es. Cuando usted vea esos malos testimonios, dígale: Señor, ahí está la cizaña. Pero cuídese que usted no sea la cizaña. Hermano, y ojo, porque con esto no se puede jugar. La Biblia dice que el Señor los deja ahí en la iglesia. El Señor dice: no hagan nada, déjenlos ahí. Pero hay un día donde el Señor va a separar lo que es de lo que no es. ¿Está entendiendo, amado? Hay un día, y está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, diga amén o ay, ay, ay. Y la cizaña diga: ay de mí. La cizaña no se arrepiente. Es pura apariencia. Parece, dice la Biblia en Tito 1:16, profesan conocer a Dios.
Tiene la Biblia, se pone la corbata, se pone la falda larga, la cabellera larga, la lengua larga, todo largo. Profesan conocer a Dios, pero dice la Biblia, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Esta cizaña hace que el camino de Dios sea blasfemado. Qué lástima, hermano, lo que la gente dice de la iglesia, de los pastores. Cuando usted le habla a la gente de pastores, ¿qué le dicen a usted? Dígalo con confianza, que eso yo ya me lo sé, no me hiere. Ah, ladrones, ¿sí o no? Ah. Cuando yo era profesor de un instituto y después estaba de pastor y me encontré uno de mis estudiantes. Me dijo, profe, ¿qué está haciendo? Y le dije, soy pastor de una iglesia cristiana. Y digo, uy, ahora sí se va a llenar. Yo le dije, si eso es lo que usted piensa, entonces hágale usted. ¿Por qué, amado? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Simplemente por la cizaña. La gente afuera no lo entiende y nosotros aquí adentro no lo podemos ignorar. Así que, hermana, tenga cuidado porque, ay, no, me voy a conseguir un novio aquí en la iglesia que es cristiano. Ay, échele ojo bien. Pídale al Señor discernimiento, que no sea por ahí un lobito disfrazado de oveja o una conejita disfrazada de oveja. Las conejitas, díganme amén. ¿Qué? ¿Cuál es? Ay, que el Señor nos guarde. Parábola de la red y los peces. Vamos avanzando, hijo. Dice la Biblia, Mateo 13:47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. ¿Qué es lo que recoge la red? Hermano, esta iglesia es una red y recogemos de toda clase. Hermano, aquí hay de todo: sardina, pargo rojo, bagre. Mucho bagre por ahí, ¿o qué? Diga conmigo, de todo. Ríase, hermano, que reírse no es pecado. ¿Quién le dijo a usted eso? Hay gente toda religiosa que piensa que no se puede ni reír, hermano. Escuche. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo para afuera. Diga conmigo, vas para afuera. 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ahorita no, diga conmigo, despuesito. Y los echarán en el horno. Ay, ay, ay. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto no creo que haya necesidad de explicarlo. Es lo mismo, con otro término: trigo, cizaña, peces buenos, peces malos, una sola red o un solo campo. Vamos al segundo punto: parábola sobre nuestra condición en el reino. ¿Cuál es nuestra condición? Lo primero es, ¿cuál es nuestra identidad en el reino? ¿Soy o no soy? Dígale a la persona que está ahí a su lado, póngale cara de filósofo y dígale, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Sí, señor. O es o no es. Segundo, nuestra condición en el reino. Escuche, Mateo 22:2. Esta es la parábola de la fiesta de bodas. El reino de los cielos. ¿Cuántos están viendo que Jesús siempre hablaba del reino de los cielos? Ese era su tema favorito.
Y decía, es semejante. Y empieza la comparación. Siempre usted se va a encontrar eso en las parábolas. Él está explicando el reino. Y como dice por ahí una persona, el que lo entendió, el reino de los cielos es semejante a un rey. Porque en todo reino hay un rey. Y este es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Y cuántos saben quién es el hijo? Y envió, no, el hijo se llama Jesucristo. 22:3. Y envió a sus siervos. ¿A qué? A llamar a los convidados a las bodas. Dile a la persona que está a tu lado, tú estás invitado. ¿Cuántos están invitados? El Señor mandó a los siervos, lo que va a ir a hacer Dubán con el grupo de evangelismo, lo que estoy haciendo yo aquí, lo que están haciendo en este momento en miles de partes. Llamando a la gente diciendo, hay una fiesta de bodas, hay un rey que está celebrando a su hijo, está invitado al banquete. Dice la Biblia, mas estos no quisieron venir. Hay mucha gente que no quiere venir. ¿Es verdad esto o no? ¿Por qué la gente no quiere venir? ¿Usted qué cree? Mateo 22:4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está listo, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, diga conmigo, hay gente que no hace caso. Como en los tiempos de Noé, mucha gente no hizo caso. Como en los tiempos de Lot, no quisieron hacer caso. Como hoy en día, mucha gente no hace caso. ¿Y por qué no hicieron caso? Porque unos se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Diga conmigo, otras prioridades. Escúcheme, amado, porque la Biblia dice que el reino de Dios tiene que ser la prioridad del creyente. Ni tus negocios, ni tu casa, nada puede anteponerse al reino de los cielos. Jesucristo dijo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Diga conmigo, el reino primero. Pero dice la Biblia que mucha gente estaba embolatada en los negocios, en su labranza, en sus actividades. Entonces, versículo 6, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó. Qué dolor lo que hizo el rey, enviar a su hijo para que hay gente que no quiera hacer caso de esto. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esa es la misión de la iglesia. Vayan y llamen a los que vean. ¿Sí o no? Siguiente. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntamente, ¿qué? Malos y buenos. Volvemos a lo mismo. Llámealos a todos, invite a los que sea, vengan, vengan. Y las bodas fueron llenas de convidados. Diga conmigo, se llenó la iglesia. Y entró el rey, escuche, el rey de ese reino entró, ¿para qué? Para ver a los invitados. Ay, ay, ay. ¿Se imagina usted el rey entrando por esta iglesia y mirando a estos invitados? Mirando a cada uno de nosotros. Cizañón. ¿Y cuántos saben que mientras que estamos cantando aquí el rey está mirando? La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, examinando a los hombres. Escúcheme,
Y cuando entró el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. El rey estaba caminando cuando le ¿qué hubo? ¿Usted qué? ¿Se equivocó de paseo o qué? Usted no sabe que esto es una boda. Y por allá lo encontró esqueleto, con chanclas, ahí con talco, bermuda. ¿Qué hubo, mijo? Hey, esto es una boda y hay que vestirse para la ocasión. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Porque, hermano, delante de los hombres nosotros razonamos, pero el día que estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir al que conoce lo que hay dentro de nosotros? Se quedó callado, claro, porque no estaba vestido de la manera correcta. Pon la imagen que sigue ahí, porfa. Mira, esto es un vestido de boda, ¿sí o no? Un tuxedo, un ¿cómo se llama aquí un smoking, ahí, cierto, de boda. Así se entra a una boda, ¿sí o no? Pero pon el otro. Véalo ahí, este personaje. Claro. Llegó el rey y dijo: ¿qué hubo, hijo? ¿Qué es esto? ¿A usted quién le dijo que se podía venir vestido aquí? Escúcheme lo que le estoy diciendo. Porque la invitación es para todos. Pero eso no significa que tú te puedes vestir como te dé la regalada voluntad. ¿Cierto? Dijo: no. Así no es. Escúcheme, amado. La Biblia dice en Apocalipsis: porque a su esposa, hablando de la novia de Cristo de la iglesia, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Cómo se tiene que vestir la iglesia? De lino fino, blanco y resplandeciente. Y dice la Biblia: y el lino fino representa las obras justas de la iglesia. Diga conmigo: hay que vestirse de las obras del reino. La Biblia dice: vestíos de Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Dice eso la Biblia o no? La Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para poder tener derecho al árbol de la vida. Hay que lavar la ropita para llegar a la presencia de papá, del Rey. La Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. ¿O me equivoqué de Biblia? La última vez que yo leí eso decía. Así que, hermano, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cómo usted está vestido delante de la presencia del Señor? ¿Está en harapos o está de gala? Hermano, porque yo no me refiero a esto exterior. Esto exterior, hermano, es una payasada. Usted, hermano, cambiarse de ropa es muy fácil, pero cambiar adentro el corazón es otra cosa. ¿Está entendiendo, amado? Estoy hablando adentro. ¿Cómo usted está vestido por dentro delante del Señor? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Estamos en harapos o estamos vestidos para la boda? Versículo 13. Entonces el rey dijo a ese personaje que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué dijo el rey? Dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Amén o no? Porque muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántos estamos entendiendo el reino de Dios? Muy diferente a lo que uno escucha por ahí, ¿sí o no? El reino, decláralo. Rico, millonario, el reino, rey. Es lo que dice la Biblia. Siguiente. La parábola que habla sobre nuestra preparación en el reino. Diga conmigo: nuestra identidad en el reino,
nuestra condición en el reino, ahora nuestra preparación en el reino. Parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ella. Ahí están las 10 vírgenes. Nos mandaron una foto por Facebook de ellas. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos, vuelve, el reino, ahí está, el reino de los cielos será semejante, será, ahí está hablando, antes decía es, ahora dice será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Escúcheme, amados, ¿cuántos están esperando la venida del esposo de Jesús? ¿Sí o no? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto nos está hablando de la iglesia. Aquí no nos está hablando de incrédulo y creyente, no, señor, porque todas estaban ¿qué? Yendo con un mismo propósito, recibir al esposo. Lo diferente era su vida. Unos 5 eran prudentes. Eso quiere decir que eran responsables, que eran precavidas. Y 5 eran insensatas, irresponsables, descuidadas. Hay mucho cristiano descuidado. Mateo 25:3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Recuerden que en ese tiempo el combustible era el aceite. Así que estas mujeres no eran precavidas, no eran cuidadosas, porque no se preocuparon en tomar en cuenta de que tuvieran suficiente combustible para que su lámpara permaneciera encendida hasta el fin. ¿Cuántos saben que hay que perseverar hasta el fin? Ellas dicen que llevaron las lámparas, pero no llevaron el aceite. Siguiente. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, porque ¿cuántos saben que está tardando? ¿O no? Por lo menos eso es lo que dice la Biblia en Pedro, que dicen los incrédulos. ¿Dónde está la promesa de su venida? Algunos la tienen por tardanza, dice la palabra del Señor. Tardándose el esposo, escuche lo que dice: cabecearon todas. ¿Cuántas cabecearon? Las 5 insensatas. Hasta las prudentes cabecearon. Eso nos habla del estado de la iglesia. Tanta demora del Señor va a ser una iglesia dormida, aperezada. Hasta las prudentes se durmieron. Dice, todas se durmieron. Y a la medianoche, ¿cuántos saben que nos estamos acercando a la medianoche? Se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dile a la persona que está allí a tu lado: es tiempo de que arregles tu lámpara. Sí, Señor. Hay que arreglar la lámpara para el Señor, ¿sí o no? Y entonces, versículo siguiente: las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Que hay mucha gente que quiere depender del aceite de otros. Ore por mí, ayune por mí. Sí, ¿cómo no? Ore por mis hijos. Ore usted. Nadie ora por sus hijos como usted. ¿Está entendiendo, amado? Dependiendo del aceite de otros. No, usted tiene que cargar su propio aceite, señor y señora. Versículo siguiente. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, diga conmigo, los que están preparados, ¿se durmieron o qué? Los que están preparados. ¿Cuántos están preparados? ¿Y el resto? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Se cerró la puerta. Hermano, en este momento la puerta está abierta, pero hay un día que se va a cerrar. Y solamente entraron las que estaban preparadas. Vamos, pongamos el siguiente. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. ¿Cuántos son conocidos por Dios? Sabes que lo más importante es que seamos conocidos por Dios. Por eso dice la Biblia: ahora conociendo a Dios, dice la palabra, o más bien siendo conocidos por Él. Porque lo importante en esta tierra no es cuánta gente te conoce. Lo importante en esta tierra, hermano, es que Dios te conozca. Amén. Y mucha gente tocándole al Señor: ay, Señor, yo iba a la iglesia. Sí, claro, cizaña. Yo sé que tú ibas a la iglesia. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre va a venir, amado. Ponga la imagen ahí. Y lo que dice la Biblia es que muchos se van a quedar afuera por no estar preparados. ¿Lo cree o no? Y si no lo cree, pues hermano, examínese ahí. Siguiente, parábola sobre nuestra actividad en el reino. Primero, parábola sobre nuestra identidad. Segundo, parábola sobre nuestra condición. Tercero, parábola sobre nuestra preparación espiritual. Cuarto, parábola sobre nuestra actividad en el reino, porque este es un reino que genera actividad. Parábola de los talentos. ¿Tiene hambre o seguimos? Tienen hambre. Mateo 25:14, oigo. Porque el reino de los cielos, otra vez, el reino de los cielos es semejante, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Escuche que esto es importante. ¿Qué les entregó? ¿De quién son los bienes? Ay, hermano, usted no se engañe pensando que lo que usted tiene es suyo. Olvídese. Todo lo que usted y yo tenemos le pertenece a Dios, porque dice la Biblia: mío es el oro, mía es la plata, mío es el universo, mío es la tierra y toda su plenitud. ¿Amén o no? Sus hijos le pertenecen a Dios. Su dinero, sus finanzas, sus talentos, su capacidad viene de Dios, ¿o no? Dice la Biblia: el Señor dejó unos bienes, a usted se los dejó y a mí también. Cada uno hemos recibido de Dios. Así es el reino. Versículo siguiente, vamos. A uno le dio 5 talentos. Recuerden que el talento era una moneda de oro hebrea que podía representar el salario de 6,000 hombres de un día. Este era el talento. No estamos hablando de capacidad, estamos hablando de dinero que entregó el Señor allí. Esa es la imagen que usa el Señor. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. No a todos nos dio lo mismo, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, pero a todos nos dio. ¿Cierto que sí o no? Y luego se fue. Versículo siguiente. El que había recibido 5 talentos fue y negoció. Ojo, hizo algo con lo que el Señor le dejó. ¿Cuántos estamos entendiendo? Lo puso, hermano, a producir. Negoció con ellos y ganó. Diga conmigo: negociar, ganar.
y ganó otros 5 talentos. Versículo siguiente. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió. Diga conmigo, esconder. Escondió lo que no era suyo. Escondió lo de su Señor. No lo usó. No hizo nada con lo que Dios le dio. Nada. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Escúcheme, amado, porque recuerden que esto es una parábola, que es un ejemplo natural para enseñar una verdad espiritual. Todo lo que el Señor está haciendo es para que usted haga un paralelo de lo que pasa en lo natural y cómo va a suceder en lo espiritual. ¿Estamos entendiendo? Dice el Señor que algún momento va a venir ¿a qué? A arreglar cuentas. Diga a la persona que está a tu lado: ¿estás listo para arreglar cuentas con el Señor? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos con lo que me diste. ¿Qué le dice el Señor? Vamos, siguiente. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿Cuántos son buenos siervos aquí? Y fieles. No hay nadie. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Eso es lo máximo. Versículo siguiente. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Versículo siguiente. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos están viendo que le dio la misma felicitación del que había ganado 5? Porque lo importante no es lo que usted gane, la cantidad, sino la fidelidad, y que usted sea un siervo fiel, buen siervo. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este siervo tenía un mal concepto de su Señor. Por lo cual tuve miedo. ¿Por qué no hizo nada con lo que se le entregó? Por miedo, por temor. Otros tienen otras razones. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo. Le dijo el Señor: ¿qué? No, venga, charlemos bien. Cizaña. ¿Dónde vamos? 26. Por tanto, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. Diga conmigo: malo, negligente, negligencia. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Entendemos, todo es de Dios. Somos administradores. Él nos lo ha dado, pero cuando Él venga nos va a pedir lo que es de Él y los intereses. ¿Está entendiendo, amado? Lo que es de Él y los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿siervo qué? Inútil. Pregúntele a la persona que está allá a su lado, dile: ¿eres un siervo inútil o eres un buen siervo y fiel? Espero que usted no se me ponga brava. Aquí hemos tenido gente que ha salido brava, enojada. Claro, es que la palabra hace algo. O te convierte o te enoja, pero algo tiene que hacer. Escuche eso.
Al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, al que no hizo nada con lo que se le dio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escúchame, amado, pregunta: ¿qué estás haciendo con los bienes de tu Señor? La actividad del reino. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? Dios te dio tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo es un bien que Dios nos ha dado? Dios te dio tiempo. Dios va a decir: ¿qué hiciste con el tiempo? Dios te dio oportunidades. ¿Qué has hecho con las oportunidades que Dios te ha dado? Dios te dio dones, capacidades. ¿Qué has hecho con las capacidades que Dios te dio? ¿La usaste solo para tu propio beneficio, para amontonar dinero en la tierra? ¿O hiciste algo productivo con ellas para el reino? ¿Qué has hecho con la inteligencia que yo te di? Conocimiento. ¿Te lo quedaste? ¿Qué hiciste con el evangelio que puse en tu vida? ¿Lo compartiste? ¿Lo escondiste? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿La descuidaste? ¿Hiciste de tus hijos unas flechas para lanzar a los propósitos de Dios? ¿Qué hiciste con tus hijos? Ay, es que estaba tan ocupado, Señor. Sí, claro. Y te pusiste a tener 10. Ay. ¿Qué hiciste con el ministerio? ¿Qué hiciste con el llamado que te di? ¿Qué hiciste con el dinero y los bienes que te presté en la tierra? ¿Para qué los usaste? ¿Para explotar a los demás? ¿Para enriquecerte y pisotear a la gente? ¿Qué hiciste con eso para el reino? ¿Qué has hecho con la fe que te di? Todos tendremos que arreglar cuentas con papá. La actividad del reino. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio en el reino? Por último, parábola acerca de nuestras obras en el reino. Nuestra identidad en el reino. Número 2, ¿nuestra qué? ¿Lo están anotando? Nuestra condición en el reino. Número 3, nuestra preparación en el reino. Siguiente, nuestra actividad en el reino. Número 5, nuestras obras en el reino. Mateo 25:31. Y esto no es propiamente una parábola, pero es una historia que el Señor cuenta y habla del reino. Mateo 25:31. Las ovejas y los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga, porque viene, amén. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, porque él viene, así nadie quiere hablar de esto hoy día, entonces se sentará en su trono de gloria como rey. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Todas las parábolas del reino nos habla de apartar. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Dónde están las ovejas? Díganme. Todos somos ovejas del Señor. Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Diga conmigo: el reino. Otra vez: el reino está preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Eso ya está listo. Porque tuve hambre
y me diste de comer. Diga conmigo, alimentar al hambriento. Tuve sed y me diste de beber. Dar de beber al sediento. Fui forastero y me recogiste. Recoger al forastero. Estuve desnudo y me cubriste. Cubrir al desnudo. Estuve enfermo y me visitaste. Visitar al enfermo. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Visitar al preso. Ir al preso. Entonces los justos, mire, los justos ni siquiera se dieron cuenta de cuándo lo hicieron, porque su naturaleza los lleva a caminar sobre esas obras. Le digo, Señor, pero cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, diga conmigo, la familia de la fe, más pequeños, a mí me lo hiciste. Porque hay gente por allá afuera que no es hermana del Señor, ¿cierto? Cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Dios toma como suyo el favor que nosotros realizamos en bien de los hermanos. Dice: a mí me lo hiciste. Le prestaste a aquel, a mí me prestaste. ¿Dice la Biblia eso o no? Que el que da al pobre presta a Dios. ¿Dice eso o no? ¿O me equivoqué de Biblia? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, estas son palabras muy fuertes, pero eso está en la Biblia y eso lo dijo Jesús. ¿Está entendiendo, amado? Y como lo dijo Jesús, así va a ser. Ay, que Dios es bueno y misericordioso, sí, pero también es fuego consumidor, amigo. Amén. Tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Biblia. Dice: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel, no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Diga conmigo: castigo eterno, vida eterna. Eso existe, eso usted no lo puede quitar de la Biblia. Puede llenar eso de liquid paper ahí, borrar lo que quiera, arrancar la hoja, hermano, eso no va a cambiar. Hay una vida eterna y un castigo eterno. Hay un reino y hay una separación. Por eso dice la Biblia en Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí están los profetas. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ahí están los exorcistas. Y eso no quiere decir que no echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre no hicimos pues muchos milagros. No se deje impresionar por los milagros, aunque creemos en los milagros y Dios los hace. Pero mire que aquí hay gente que hacía milagros y Señor, acuérdate que yo tenía un programa de televisión, todo el mundo me veía. Yo no hice pues muchos milagros. Siguiente. Y entonces les declarará: nunca, diga conmigo, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Escuche, porque la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino.
No todo el que dice Señor, sino el que hace. Diga conmigo, hacer, hacer, hacer. Porque hay gente que ha pensado solamente creer. Sí, creer y hacer, mijo. Porque la fe sin obras está muerta. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay que hacer la voluntad del Padre para entrar en ese reino. Pregunta: ¿eres un desconocido o un conocido del Rey? Porque, hermano, el mensaje hoy es el mismo. El mensaje no ha cambiado. No hay una nueva revelación ni cosa extraña. Simplemente el mensaje es Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, el reino de Dios se ha acercado. Pregunta para terminar. Ojo, ¿eres trigo o cizaña? ¿Eres buen pez o eres un mal pez? ¿Estás vestido de boda o estás vestido de harapos? ¿Estás preparado con tu lámpara encendida o no estás preparado? ¿Estás usando tus talentos o no estás usando los bienes de tu Señor? ¿Estás haciendo las obras del reino o no las estás haciendo? Porque esto, hermano, esto, lo que yo le estoy hablando a usted, esto es el reino de Dios.